Hoy vamos a estudiar qué es un factor limitante y los conceptos que se derivan de él. Un factor limitante es aquel que impide el desarrollo de un ser vivo. En esta definición, la palabra clave es impide. Los factores limitantes lo que van a hacer es dificultar el crecimiento de una determinada especie. Estos factores limitantes pueden ser tanto físicos, en el que estaríamos hablando de precipitación, temperatura, humedad, o también pueden ser factores químicos, en los que hablaríamos de factores como pH, por ejemplo, o concentración de sales en el suelo. Todos estos factores de los que hemos hablado van a impedir que una determinada especie se desarrolle si no se dan las condiciones mínimas necesarias para la vida. Desarrollan las siguientes gráficas. En la siguiente gráfica, lo que podemos ver en el eje de abscisas es el factor ambiental que estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura. En la parte izquierda de la gráfica tendríamos las temperaturas más bajas y en la parte derecha tendríamos las temperaturas más altas. En el eje de ordenadas lo que vamos a ver es el tamaño de la población, estando en la parte inferior el número de individuos más bajos y en la parte superior el número de individuos más altos. Un concepto muy importante relacionado directamente con el factor limitante es el margen de tolerancia, que es la franja en la que se puede desarrollar una determinada especie. Si seguimos con el ejemplo de la temperatura, una determinada especie se podría desarrollar entre una temperatura entre los 3 y los 20 grados. Ese sería el margen de tolerancia, la franja, insisto, en la que se puede desarrollar una determinada especie. No solo vemos el margen de tolerancia, sino si observamos con atención la gráfica, nos damos cuenta que cuanto más próximos estamos a ese margen de tolerancia, menor es el número de individuos. En cambio, en el punto óptimo se da el máximo número de individuos. Ese punto óptimo es las mejores condiciones en las que se puede desarrollar una especie. Por tanto, como son las mejores condiciones, es en el momento en el que nos encontraremos un mayor número de individuos. De esta forma ha quedado claro lo que es el factor limitante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente clase.